sin final, hermandad y disciplina, orgullo naval, Exay, siempre firmes, sin siempre más allá, con valor y compromiso, seguimos sin dudar, por rumbo al horizonte y no son. Saludos amigos de Navegando Historias, el podcast ex Anay. Estamos aquí una vez más pues en nuestro programa número 10. Como siempre con un invitado muy especial, un ícono docente de nuestra institución, nuestra querida institución. Por él pasaron muchos estudiantes, algunas generaciones, nos incluimos nosotros. Así que bueno, estamos aquí pues recibiéndolo. ¿A quién, mi estimado Javier Buenas Sánchez? noches amigos de Navegando Historias, que es el Ex Anay Podcast. Tenemos a un ícono de la Academia Naval Almirante Íligo, el profesor de Ciencias Naturales, fue profesor mío, yo que en el año 85 fue profesor de Ciencias Naturales. ¿Quién es? El doctor Roberto Braco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Aquí, este es un podcast que damos homenaje a todos los profesores, inspectores y excadetes de la ANAI, que quede un homenaje audiovisual, que quede plasmado para que puedan verlos todas las generaciones y familiares de los maestros y generaciones de la Academia Naval Almirante Íligo, y que quede para la posteridad y todo el mundo lo pueda ver, ¿no? Alfredo. Bien, bueno, bienvenido, doctor Braco, es un gusto, un honor tenerlo aquí de forma virtual en nuestro podcast, así que bueno, vamos a compartir un momento de anécdotas, de recuerdos y revisar su extensa trayectoria pues, como docente. Y bueno, pues entrando a este primer bloque de preguntas, iniciando esta travesía, como nosotros le llamamos, vamos a navegar historias. Doctor, llévenos a ese momento, ¿cómo aparece la ANAI en su vida? Cuéntanos. ¿Cómo aparece la ANAI en mi vida? Bueno, como dicen ustedes, navegando. Pero ¿navegando en qué sentido? En que mis inicios como profesor es allá por el año más o menos, si mal recuerdo, 1986 más o menos, ¿no? Que prácticamente empiezo en una zona rural donde una vez me dijeron a mí, pues esta es una de las primeras anécdotas que ocurrió. Cuando yo trabajaba que fueron 3 años que trabajé en la zona rural, metido en un recinto, teniendo yo una edad prácticamente de 18 años. Entonces inicia pues mi aventura como profesor. Digo aventura porque como joven, inicialmente en el campo del magisterio, ¿no? Fue en un municipio de la provincia de Guaya, que es el municipio de Salitre, ¿no? O Urbina Jarro, que llamaban en ese entonces. Allí me inicié, en esa zona rural, en una escuelita llamada Joaquín Mena. Así fue mi inicio. Y entonces dejé mis estudios por un tiempo porque ni me graduaba de bachiller y ya estaba iniciando, como digo, de profesor. Han pasado 3 años y retorno al estudio y me graduó en el Colegio Nocturno Juan Cavilca. Así fue que de ahí para adelante entré a trabajar posteriormente a la escuela de la colonia china. Pero como siempre, el joven tiene pues una iniciativa. ¿Qué es lo que ocurrió? Tuve que buscar un sueldo pues mejorcito y en ese entonces pagaba mejor el Instituto Particular Abdón Calderón, ¿no?
Primero inicié en la escuela de la colonia china y de ahí pasé a trabajar en el instituto particular Abdón Calderón del señor Abelardo Claro, García García. Arrieta, que entonces estaba ubicado allí frente a la Facultad de Medicina, ¿no? Bueno, así, ya como bachiller, seguí mi carrera en el campo educativo. Ingresé a la universidad, ingresé a la Facultad de Filosofía y luego, pues, por esas cuestiones de la vida, por reclamar salario, me botaron me botaron del trabajo. Bueno, y así salí del Abdón Calderón, ¿no? Porque era malo reclamar salario. Decían el, me acuerdo de este periodista que era dueño de la Radio Cristal, el señor Armando Romero Rojas, decía, van a fumigar profesores. Y en verdad fumigaron profesores. Fueron como 50 profesores que fuimos sacados de las filas del magisterio particular. Y suerte la de aquellos profesores que salimos buscando un lugar para trabajar, pues se nos cerraban las puertas porque nos habían dicho que éramos, como se dice, comunistoides por reclamar salarios. Bueno, entonces, pero un tiempito, por ahí buscando, fui a parar a la ANAI, porque tuve un amigo que me permitió ingresar como profesor sustituto. 86, 87, ¿no? Ingreso a la ANAI, más o menos por eso. Ya le digo que por esas circunstancias de que fui a reemplazar a- al profesor León Cerezo, lo estuve reemplazando. Profesor Y José León, ¿no? posterior, sí, y posteriormente de eso es que me pudieron pues permitir el ingreso allí a la academia. Eh, Estuve como profesor de la primaria, Ah, en ¿no? primaria. Ah, Oiga, En primaria. doctor, y una pregunta. Bueno, y si recuerda un poquito esa primera impresión, esa primera semana en la academia, nuevos alumnos, nuevos colegas, nueva dinámica. ¿Qué recuerdo le viene inmediatamente a la mente esa primera semana que usted ya Y ingresó a la NAI? me cogió de nuevo, me cogió de nuevo, pero como yo tenía una parte también disciplinaria, ¿no? Ese era bastante recto en mi manera de ser. ¿Qué es lo que ocurrió? Que yo tenía, como se dice, formado a los alumnos en una forma tal que estaban con las manitos atrás, bien formados, una zona recta, ¿no? Y subieron ese día que estábamos formados en la primaria. Entonces vio la fila don Armando Guevara. Entonces, y allí, ¿qué es lo que hace? También, sí. Y me dicen, ¿quisiera usted formar parte de los inspectores ahí? ¿Podría calzar uniforme? Por mí no hay problema, le digo, ¿no? Por mí no hay problema. Entonces pasé de la primaria a la secundaria, pero como inspector y Ah, calzar el uniforme. Y yo me reía. Yo, cuando en mi perra vida he sido militar, ya. hay que hablar, hay que decir la verdad. Yo ni siquiera fui a la convicción, por eso digo bastante. Ni pero a la Claro. convicción fui, tenía la actitud, eso sí. pero sí, Sí, pues, tenía esa forma de ser
disciplinado también. Pues, quien me ayudó en parte, pues, fue el profesor Luis Coronel, que era director de la primaria, Ah, ¿no? Luis Coronel Flores. Luis Coronel Flores, sí, Claro. señor. Entonces, él me ayudó para ingresar como profesor, pero en la primaria. Un pequeño, bueno, si se quiere, pequeño tropiezo con Lucho. Yo lo recuerdo mucho. Lastimosamente, ya falleció también, No, ok. ¿no? Ya falleció. Entonces, digo, yo lo recuerdo siempre a todos mis amigos, a todos mis colegas. Los recuerdo mucho, tanto de la zona rural como la zona acá en la parte urbana, o en la escuela de la Sí, colonia china, doc- Instituto Particular Autónomo Calderón, a todos los recuerdo, ¿no? Por lo menos algunos de ellos, no puede que se me escapen, pero no, yo siempre he mantenido yo una cuestión de amistad, de compañerismo, ¿no? Y bajo ese aspecto, pues, bueno, mantengo mi manera de ser, Qué bueno, ¿no? doctor. Y bueno, de las instituciones que usted ha trabajado, bueno, toda institución dicen que tiene una personalidad propia. ¿Cuál fue Claro. la esencia de la ANAI que usted percibió desde el principio? La disciplina, una disciplina férrea, ¿no? En la cual se respetaban a profesores, a los amigos, a los alumnos, y de esa manera ese respeto mutuo daba una eh, personalidad en los estudiantes de la NAI. Personalidad. O sea que, doctor, si usted tuviese que presentarle actualmente presentarle la ANAI de aquella época a alguien que nunca la conoció, ¿cómo la describiría? A la ANAI de aquella época. La NAI de aquella época como una institución netamente recta, netamente, ¿cómo te podría decir? Disciplinada, formando jóvenes responsables, formando jóvenes cultos, respetables y respetables en muchos aspectos. Así la mantengo yo a la ANAI de mi época, porque Interesante. los jóvenes que han estado en mis manos, lo digo con altura. Yo salgo a la calle y me topo con ex alumnos y como ustedes que tienen esta gentileza de llamarme, de saludarme. Asimismo, me he topado con estudiantes que son médicos, que son abogados, que son ingenieros, y bajo ese respeto me dicen, doctor Braco o profesor Braco, ¿se acuerda usted de mí? Me, me dice, le pregunto yo, ¿de qué año eres tú? ¿Te acuerdas, no? En qué época, qué alumnos estuvieron? ¿Por qué te acuerdas de mí? Me acuerdo porque usted era, por ejemplo, cuando dábamos los símbolos químicos, venía, a ver, se paraba en la puerta y ¿qué es lo primero que decía? Acuéstense sobre las bancas. Ya vamos a ver esas anécdotas. Ajá, Ya vamos a ver esas anécdotas también. sí. Recuérdate, decía, a ver, capitán, comandante de curso, coja la lista y con papel y anote. A ver, usted, AG, ah, AG, anótalo, no sabe.
sigamos. El otro, au, y comenzaba también, au, au. Entonces decía, no, yo sí sé, yo sí Las, sé. las batidas del doctor Braco. Claro, sí. Yo sí sé, yo sí sé. Y decía yo, pero yo sí sé. No sabes, le digo. A ver, le digo, a ver, le digo, a ver, au, no sé, au, 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 Aullando. aullando. Entonces, ¿qué pasaba? Y decía, pero se dice, le decía el otro, sí, pero si el profesor Graco te tomó lo mismo y tú lo sabías, pues. Y entonces, esa forma, por ejemplo, ya sabían, ya me conocen, entonces otras veces, muchas veces venían y me saludaban o me decían, o me dicen, doctor Blanco, ¿me puedo tomar una foto con usted? ¿Cómo que no? Porque hoy lo abrazo. Ya no son mis alumnos, le digo, Claro. ya son mis amigos, mis queridos amigos, a quien no puedo negarles el saludo, a quien no puedo negarles un abrazo, estrecharle la mano y decirle, este es tu amigo. Y eso es lo que más recuerdo. Oye, y dentro de lo que los profesores imponían respeto desde el silencio y otros desde la exigencia y otros desde la cercanía, ¿cuál era su estilo en la academia con sus alumnos? Conversar, conversar con ellos, porque hay que ser amigos. Y entonces, bajo ese aspecto, me acuerdo de esto. Te voy a conversar algo. Ocurre de que los muchachos como ustedes, en esa época, tendrían una edad, ponle tú, entre 13, 14, 15 años. Porque los cursos que yo tuve generalmente eran entre esos, de entre entre segundo, Tercero de primero, básica. segundo, tercero de básico. Ya. Entonces, bueno, había un muchacho que tenía unos amiguitos por ahí traviesos y se fueron por ahí por el parque Montalvo. ¿Ya? Sí conocen el parque Montalvo, ¿no? En el centro. En el centro. Claro, sí, sí, Bueno, ya. por la Allá en bahía. el parque Montalvo hicieron una travesura. Ya tú sabes qué travesura. Te la puedes imaginar 15 años. Ya. Y entonces la mamá al día siguiente me va a decir, doctor Braco, doctor Braco, mi hijo me está con tal enfermedad. Chus. Entonces le digo yo, entonces le digo yo, pero que me la quedo viendo, señora. Yo les dije a él y dije que tuvieran cuidado, pero en la casa no había el papá, y que el papá pasa trabajando y no había un tío, un primo, alguien que lo controle. Bueno, que no, yo, niño Manuelito, ¿qué quieres comer? Niño Manuelito. No vas. Entonces le decía, usted señora no controla a su joven. Esas cosas me tocó pasar. La otra, en cambio, decía, papi Braco. ¿Se acuerdan que a Lucho Muñoz le decían papi? A Luchito. Claro. A A Luchito. Luchito. Sí, sí. Claro, Ujú. claro. A Luchito le decían papi.
Y después eso me lo remontaron a mí. Le digo, pero eso le decían a los chicos. No, este es papi Braco. Bueno, y el papi Braco, me tocaba pues conversar también y dar clase, por ejemplo, de sexología. ¿Qué tenía que decirle a ellos? Voy a graficar los órganos genitales y espero que no se rían porque los estoy dibujando. Y al primero que se ría, bueno, se va a tener que acordar, le voy a poner unos puntitos menos, Yo me porque acuerdo de esa aquí clase. Me no, acuerdo de esa clase. ya no es para reírse, sino para estar muy serios. Entonces, ahí le decía la ley de Ojino, ¿no? Los 27 días de la ley de Ojino que tenían en ese, separarlos en 5 días, 10 días y el resto contarlos y dividirlo en dos partes, perdón, en tres partes. Zona que es, como se dice, la de, ¿cómo se dice? La que se podía tener relación y la otra que no podían tener relación. Es decir, y la ley y la parte esta que era la ley donde era los 5 días de menstruación, ¿ya? Entonces les iba explicando, pero se olvidaban. Y al año siguiente, me acuerdo de uno, papi, papi, dime, mijo, dígame nuevamente la regla. Ajá, le digo, ya has andado con la cocinera, ¿no? Ya has andado con la muchacha, ¿no? ¿Sí te acuerdas, bandido? Te ríes, ¿no? Te ríes tú, me estás viendo, ¿ah? Y te ríes, ¿sí te acuerdas, no? Mírame, 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 mírame. No te pongas con la mano en la frente. Ah, soy A yo. ti, Es conmigo. Claro. a ti. Esas clases eran inolvidables, doctor Braco, esas clases. Ah, ah, Claro, ¿no es verdad? Ya claro. estaba pensando, ¿qué voy a decirle al doctor? ¿No? Doctor, ¿qué personajes de la academia usted los recuerda, los tiene presentes, los recuerda con mayor cariño o gratitud? Pero yo te digo una cosa, a todos los quiero, a todos mis amigos los estimo, ¿no? No hago separación, pero sí me acuerdo, por ejemplo, en especial de Lucho Muñoz. ¿Por qué? Porque con Luchito, cuando ya nosotros sabíamos que trabajar en la tarde, ¿no? O sea, a veces no sé, yo iba a comer, ya llegábamos del almuerzo y nos encerrábamos en el laboratorio. ¿Te acuerdas, no, dónde quedaba el laboratorio? Laboratorio de química ahí, justo Claro, en medio de dos bloques, claro. claro. Entonces, allí en ese lugar nos cerrábamos la puerta y Lucho Muñoz se recostaba en el escritorio que tenía y yo cogía y me subía a las graderías del laboratorio. Allí reposábamos, ya sonaba el timbre, levántate, Braco, decía Luchito, levántate, o decía Luchito, levántate que ya es hora de irnos a la faena, a la segunda tarea. Entonces así pasábamos. Entonces había una amistad muy bien establecida, ¿no? Esa es la realidad de la academia, ¿no?
Ya. al Doctor pupitre. Braco, abriendo el archivo de recuerdos de anécdotas, vamos a ponerlo un poquito a prueba, a ver que se acuerda de algunas Ujú. cosas, como por ejemplo el famoso, bueno, lo que hemos tomado hemos tomado de internet, de las redes sociales, los grupos exalumnos, el temido examen o lección cabeza al pupitre, ¿no? Entonces, la dinámica nos comentaban, bueno, lo viví también yo como alumno, usted ordenaba, ¿no? Cabeza al pupitre, las Valencias y todos agachados, obviamente cabeza ahí al pupitre y usted pasaba o decía el apellido o lo más terrorífico para nosotros que nos tocaba el hombro y no decía ojalá no me toque. Te ¿Ya? tocaba y le pedía pues la valencia, el valor, la equivalencia de la tabla periódica y ya, pues eso obviamente ya un segundo de duda era muerte segura prácticamente. ¿Ya? ¿Qué nos puede decir de esa dinámica que usted Casualmente, tenía con nosotros? ya, casualmente sobre ese aspecto, ¿no? La verdad es que tomé esa forma de tomar las lecciones apenas llegaba al aula de clase y entonces le decía al comandante de curso, comandante, tenga la amabilidad de coger una pluma y anote en el cuaderno a los estudiantes que se van a quedar arrestados por no saber la lección. Entonces, el resto acuérdense sobre la banca porque vamos a tomar la lección, tomar simbología y la valencia, porque era lo más práctico en ese entonces, ir tomando uno por uno y le preguntaba, pues, eh, un símbolo químico y tenía que decir el nombre y la valencia de la símbolo. Si yo le daba el nombre, él daba el símbolo y daba la valencia. O si no, se daba, por ejemplo, el símbolo, daba asimismo el nombre y la valencia. Pues bien, entonces así pasaba yo uno por uno, tocándole el hombro como bien manifestó usted. Bueno, Exactamente. entonces, ¿qué pasó? Que le decía, por ejemplo, este, eh, potasio. Entonces él tenía que decir K1. Bueno, ¿qué ocurre? Que si no decía, por ejemplo, decía, no, que sí sé, sí, yo sí sé. Entonces yo tomaba otra, otro símbolo que tenía que decir, pues, o si no, así mismo le decía el símbolo y me daba el nombre y me daba la valencia. Cuando le decía oro, entonces él tenía que decir oro y me quedaban oro, oro, oro. ¡Aú! Decía, ¡aú! ¡Aú! ¡Oh, guau! Y la gente, ¡guau, guau, guau! Se reían los demás compañeros. Dice, pero reverendo tonto, se tomó lo mismo. Le preguntó oro y le dio el símbolo. Entonces, Y en tomaba al esa revés. forma, ¿no? Al Claro. derecho y al revés, ¿no? Bueno, un día, me acuerdo tanto de esta forma de tomar, me encuentro con un exalumno paseando, yo andaba pues por la Facultad de Ciencias Naturales y me topo con un exalumno de la NAI. Me dice, cuando me coge y me pega un abrazo, me dice, gracias, doctor. ¿Ese de qué le digo? Por usted, sí, yo soy el papacito aquí en la universidad, en la Facultad de Ciencias Naturales. Entonces, porque, ¿por qué le digo el papacito? Porque usted todos los días era la lección de acuéstese sobre la banca. Y yo lo puteaba, porque la verdad es que me, yo me ponía nervioso y respondía a lo contrario y usted
y anótalo por la Valencia, anótalo por el signo. Entonces, siempre había eso. Pero ahora, por esa forma, con usted, aprendí los símbolos en la Valencia. Y aquí en la Facultad de Ciencias Naturales, soy un papacito, dice, porque sé todas las simbologías. Entonces, parece que valió la pena que los estudiantes aprendieron de esa manera. Bien, No me bien. considero un excelente profesor porque no lo soy. Soy un modesto profesor que cumplió con su cometido nada más, ¿no? Y Pero que me dejó huella en sus alegro. alumnos. Claro. Dejó huella en sus ¿Dónde? alumnos, sí. Pero dejó huella en sus estudiantes, eso sí, lo Así es, confirmo. Sí. así Aquí, es. aquí tenemos una anécdota que usted tomaba el bus número 1. Dice, ¿Ya? tomado las redes sociales. Muchos cadetes de la sesión matutina compartieron espacios cotidianos con él fuera de los muros militares de la academia. El doctor Braco vivía en el sur de Guayaquil. Varias generaciones recuerdan que el profesor utilizaba cotidianamente la emblemática línea de bus número 1 para trasladar desde su hogar hacia el norte de la ciudad, hacia el colegio. Los cadetes que coincidían con él en el transporte público recuerdan el contraste de su personalidad. Abajo en el bus o en el aula imponía un respeto imponente. Pero si un alumno se le acercaba en el trayecto, descubrían a un hombre sumamente culto, de impecable conversación y con una gran vocación por aconsejar a los jóvenes. Así es, Que así yo es, recuerdo. así es. Eso le he dicho, y aún en la actualidad, sean o no mis alumnos, son jóvenes, son estudiantes, y le digo, primero sus estudios, primero su superación. Deben ustedes prepararse. No me gusta verlos, como se dice, que fracasen. Me gusta, digo, es su papá, su mamá, se preocupan por una instrucción de ustedes y ustedes deben superar todo obstáculo. Si la mañana pasado se quedaron a medio valle, a medio camino, regresen, sigan, y más que sea, como se dice, en bicicleta, en patines, como sea, pero se llega, se llega, se triunfa, no se fracasa. Y bueno, pues cuando han fracasado, le digo, ¿y a qué te dedicas? Bueno, tengo un negocio, hago aquí, hago esto otro, muy bien, me alegro de ello. Me, Te felicito, continúa entonces. Pero si puedes, regresa y termina tu estudio. ¿Le parece correcto? ¿Qué dices tú? Siempre con su estilo Sí, característico, pues nos aconsejaba pues el claro. doctor Braco, cada vez que había por la oportunidad. Doctor, por aquí también tomado de experiencias de anécdotas de estudiantes en internet, este, dice por aquí, ¿qué le recuerda a usted el club Hipocampo? Dice que la NAI le dio un espacio para crear el club Hipocampo. ¿Tiene alguna memoria acerca de eso? ¿De qué se trataba? Algo del Club Hipocampo. Era un espacio físico asignado, dice, detrás del rectorado. Ahí se reunían, dice el doctor Braco, con sus estudiantes para realizar proyectos relacionados con ciencias naturales, biología, experimentos prácticos. Eso comentan los Ya, estudiantes. Ujú. en la parte de, en lo que es, en la parte de lo que es la piscina, ahí comenzamos a hacer el club para, ¿cómo se dice? Cuestiones de hacer
sembríos, llámese de hortalizas, llámese de plantas eh, aromáticas, lo que sea, ¿no? Eso allí, pero posteriormente, en la zona de lo que es en la actualidad el lugar de la sección femenina, sección femenina, ¿no? Yendo por esa zona donde estaba un árbol El de Seibo. ceibo, de ceibo, atrás el Seibo. quedaba pues la sección femenina. En ese lugar también hicimos parte de ese proyecto en el cual se formó con los estudiantes ciertas orientaciones a ese club llamado Hipocampo. Si mal recuerdo, si es aquello, ¿no? ¿Eh? Plantaciones, sembríos de ornamentales, de plantas ornamentales, para mejorar el ambiente en esa época, porque iba a nacer ya una sección femenina, como así fue. Entonces, Mm. eso fue lo que hubo en la sección. Incluso me acuerdo tanto que el ingeniero Jara, el ingeniero Jara hizo unas siembras también de- con unos estudiantes y un empleado de la academia, ¿cómo se llamaba este señor? En la época de invierno sembraba tomates en ese sector de Atrás de las acá, oficinas. sí, hacia Sí, atrás de la claro. oficina. Sí, había huertos. Yo Había también creo huerto, que participé de ese grupo ya de estudiantes, claro. había todas esas cosas, pero la pasábamos bien. Acá Esos días eran días, fines de semana, o sea, día sábado, que teníamos que hacer ese trabajo allí en la academia. Así es. tenemos otra anécdota que también creo que la tocó hace un momento, que era el alma de los juegos en las kermés, de la kermés. La mística del doctor Braco incluía una faceta lúdica muy recordada en los días festivos de la academia. Durante las tradicionales kermeses de la NAI, el doctor dejaba a un lado el registro de calificaciones y lideraba la organización de dinámicas grupales y juegos interactivos, dirigidos tanto para las secciones matutinas como vespertinas. Su Claro, carisma hacía que sus puestos de juego fueran los más visitados por los cadetes, quienes disfrutaban ver a su estricto profesor en un ambiente de total camaradería. así es, en esa forma. Eso es lo que yo llamaba decía, ¿cómo es? Déjame acordar. Cuando hay las hípicas, ¿cómo llaman eso? Carrera era el bolódromo, el, la hípica, ¿cómo le decían? El A hipódromo. los caballos, a los caballos, El no me hipódromo. acuerdo bien. Pero lo cierto es que así yo comencé eso, lo comencé primero con unas 4 tablas eran que estaban rodeadas de alambres, un alambre bien finito, y en la tabla, en cambio, había clavos, ¿no? De esos clavos eh, con una cabeza que y pegaban la bola, muchas veces iban adelante la bola y plum, chocaban y el que iba adelante se quedaba, como dice, se quedaba al último.
el último pasaba a ser el primero. Y en ese juego, él le decía, vamos la roba, vamos la roba, vamos la roba. Yo mismo le ponía, como si se le hacía el carisma para que hagan las apuestas. Yo Ah, fregaba la vida. La pasaba bien. Y pasaban los muchachos, la pasaban contentos. Apostaban sus centavos, ¿no? Y pasábamos así, ¿no? interesante. Eh, son Otra, cosas interesantes. Así es. otra anécdota que cuentan los alumnos en internet acerca tiene que ver con la familia. Dice, un detalle que unía la vida comunitaria y escolar del doctor Braco era su entorno familiar, también volcado a la educación de Guayaquil. Dice, los exalumnos recuerdan con cariño que su esposa también ejercía la docencia en instituciones tradicionales de la ciudad, como la Escuela de la Colonia China. Era muy común que los alumnos que pasaban por la NAI descubrieran con sorpresa que ya habían sido alumnos de la esposa del doctor en sus años de escuela primaria, cerrando un círculo de respeto familiar muy especial ya en secundaria con usted. Así es. Así era. ¿Qué nos Así era. comenta? Bueno, allí te digo, yo trabajé un año en la escuela de la colonia china. Como te dije, fue mis inicios aquí en la ciudad de Guayaquil. Posteriormente a la escuela que lo hice en el campo, ¿no? Yo trabajé ese año y al año siguiente ya yo mismo me separé de la institución, pero no dejaba de asistir y tenía siempre con la institución de compartir la camaradería, el compañerismo. Y bueno, como ahí trabajaba mi señora, también pues lo hacía, ¿no? E incluso hasta mis hijas estudiaron un tiempo en la escuela de la colonia china. Así es, ¿no? La pasaba muy bien. Yo me recuerdo tantas cosas que me han sucedido en mi vida de profesor. Bueno, Ah, ahí bueno, usted ha estado muy activo en redes sociales y la gente lo aprecia mucho, los exaetes, y se destaca entre uno de sus mensajes que usted ha mencionado ahí, que se ha sembrado en terreno fértil, en gratos corazones. Gracias por tan hermosos recuerdos. gracias también, porque se acuerden de mí, que tengan esos, esos recuerdos, que son muy pocos los estudiantes que se acuerdan de sus profesores. Yo recuerdo así a mis profesores, te digo que conozco mis lugares donde yo me preparé, ya te converso. Mi escuela fue una escuela municipal, una escuela de barrio. Está ubicada en todo eh, Tulcán, entre Calicuchima y Maldonado. Maldonado. Se llamó, se llama, y creo que se llamará eh, Club de Leones. De allí, por circunstancias ajenas a mí, tuve que pasar a la escuela vespertina de la escuela Club de Leones, pero muchas veces me, me daba sueño, me quedaba dormido, hasta que mi madre me sacó de ahí y me hizo llegar a otra escuela que estaba más cercana a la casa y era pues también matutina. Esa se llamó la Escuela 24 de Mayo, número 29. Ya no se llama así, pero está ubicada en todo Calicuchima y Alberto Rendero Martínez, esquina, ¿no? ¿Ya? Terminó mi primaria allí. Tuve como profesores en la escuela primaria
Pues tuve a la señorita Cleofé Jaramillo en segundo grado, en primer grado de Filia Vázquez, en tercer grado a Maruja Zapata de Álvarez. Fíjate que me acuerdo de mi profesor de la primaria. Y cuarto, quinto y sexto grado lo tuve yo con la profesora Piedad Salazar Pardo, ¿no? Ya fallecida. De las otras, no lo sé. Pasé a estudiar al Colegio Nacional Aguirre Abad, pero no me gradué allí por X, Y, Z circunstancias, no por vagancia, sino por ciertos problemas que surgieron y tuve que separarme del colegio y dejar de estudiar. Dejé de estudiar 3 años con los cuales inicié mi trabajo en la zona rural como profesor de primaria y me gradué de bachiller en el Colegio Nacional Nocturno Huancavilca. Cuando el Huancavilca nació como Aguirre Abad Nocturno, el colegio se llama en la actualidad Huancavilca. Quedaba en Chimborazo entre 9 de octubre y Vélez. Ahí mismo quedaba anteriormente el Aguirre Abad. Fíjate tú que desde ahí pasó el Aguirre Abad, allá a la Avenida de la América. Mm. ¿Ya? De ahí luego continué yo mi estudio en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Obtuve mi título de bachiller químico biólogo en el colegio nocturno y luego seguí la especialidad de profesor en la especialidad de químico biólogo y terminé como doctor en ciencias de la educación, teniendo título de, después de bachiller, de profesor de segunda enseñanza, licenciado en ciencias de la educación, doctor en ciencias de la educación, químico biólogo. Esa ha sido mi carrera. He ido a muchos seminarios, incluso estuve en un seminario en la Politécnica, 2 o 3 seminarios en la Politécnica. En esos seminarios estuve en un seminario de geología, Mm. ¿no? Estudiábamos todo lo que eran las rocas y vimos en ese aspecto, viajamos a la parte de la provincia de Azuay, avanzamos hasta atrás vaya pues, a la represa esta que queda, Daule Peripa, no, no es Daule Peripa, la otra que queda allá cerca del oriente, háganme acuerdo, Paute, no. Paute, Mazar, ¿ya? la represa Mazar. Ahí sí, pasar, ahí estuve, he estado en la otra en Lago Agrio, acá en la represa en Manabí, y hay una represa también, Claro, esa es la esperanza. La Esperanza, La algo así, ¿no? esperanza. Sí. ¿Ya? Después, en la iniciativa de la Daule Peripa, ¿no? Cuando recién se estaba construyendo, en fin, en algunas partes. Después estuve en un seminario en, eh, allá arriba en Galápagos, en el archipiélago Charles Darwin, ahí estuve, ¿no? Tuvimos un viaje que lo hicimos, primero viajé en avión, y pucha, me reía de la vaina, ese avión cuando
Era un viaje en esos aviones de, de, de tropa. Y como era la primera que viajaba yo en avión, ¿qué ocurría? Ese viaje, ese avión traqueteaba, traca, 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 traca. Cuando se cae este avión abajo se- y nos caemos al océano y desaparecimos, ¿no? ¿No? Bueno, y de ahí viajamos en cambio en el Valle de Calicuchima, de Galápagos acá, ¿no? En Ya, ese entonces, ese es un viaje que se hizo con el fin de estudiar el medio ambiente, un poquito de interesante. ecología. Oye. Es decir, Doctor, ¿cómo le gustaría ser recordado por quienes compartieron aula con usted? Por los cadetes. ¿cómo quisiera Ser que me recordado. recuerden? Con una sonrisa, con una eterna sonrisa, con ese amor que les brindé a sí mismo, en una forma recíproca, como que somos unos verdaderos amigos, no como un papá, no, sino como verdaderos amigos, porque eso soy yo, su amigo. ¿Qué le parece? Excelente. Doctor, ¿y qué mensaje a la vez le dejaría a ellos, A a mis los amigos, cadetes, ex cadetes, a cadetes y a profesores y familias de la Academia Naval Almirante Illingworth? comencemos con la familia, a la familia de mis cadetitos actuales, que ellos sean los que pongan la disciplina en su hogar, porque de allí comienza la disciplina, de allí comienza el respeto. Si no hay disciplina en el hogar, si no hay una orientación en el hogar, no hay respeto, no habrá respeto para los profesores. Y es lo que más necesitamos en la actualidad, el respeto, la consideración como profesores, porque también los alumnos merecen un respeto y que haya una empatía entre padre de familia y el colegio. Esa empatía quiere decir que se comuniquen el profesor con el padre de familia y con el alumno. Esa trilogía, esa trilogía es importante en el campo educativo. Mientras no haya esa empatía, estamos perdidos todos. ¿Qué te parece? Muy buen Trabajo en mensaje. conjunto Sí, de la comunidad escolar, en conjunto el así, trabajo debe ser, ¿no? correcto. Así Bueno, es. queremos agradecerle al doctor Roberto Braco por su comparecencia a este programa, el programa número 10 de Navegando Historias, y agradecerle por inculcarnos que el trabajo constante vence lo imposible. Le agradecemos. Sus palabras finales, doctor. Un agradecimiento infinito a ustedes y que esta eh, participación no quede en el limbo, sino que siempre se mantenga para que haya una empatía entre alumnos, estudiantes, exalumnos, eh, digamos pues, que haya una familiaridad principalmente entre los antiguos y nuevos cadetes, para de esa manera haya un éxito en el campo educativo. ¿Ok? Perfecto, doctor. Alfredo. Exacto. Bueno, reiterando las palabras de mi amigo Javier Sánchez, pues agradeciéndole, doctor, por tantos recuerdos, por habernos recordado tantas, bueno, tantas anécdotas y sus enseñanzas y bueno, pues, tanto que nos Dime entregó. tú, dime tú, eh,
¿Sabe quién tiene más anécdotas que yo? Eh, El licenciado Torres. Exactamente. Es claro, una Biblia Créame lo, andando. créame lo que el doctor Torres me ha facilitado bastante material y bastante, él me dio su número de teléfono para poderlo llamar y contactarlo y así me ha ayudado con todos los invitados claro. del podcast. Es la Biblia de la Claro, NAI, el licenciado Torres. él mismo. Sí, sí. Él, así es. Y ahí, por Le enviamos ejemplo, un saludo al licenciado Torres. así mismo. Un abrazo para los dos, así a la distancia. Muchas Que gracias, todo le doctor. vaya bien. Y muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Yo Gracias a también usted. le agradezco muchísimo. Que tengan Gracias. éxito. Eso, un Gracias a abrazo. usted. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Bueno, Felicidades. amigos de Navegando Historias, nos vemos en el siguiente viaje. Hasta entonces. Ya, eso es todo. Buenas Nos vemos. noches. Navegamos en historias, un legado sin final, hermandad y disciplina, orgullo naval, Ex-Anay siempre firmes, siempre más allá, con valor y compromiso, seguimos sin dudar, hasta el próximo viaje, seguimos avanzando, rumbo al horizonte. El legado sigue